Antes de nada, si amas a Punch, suscríbete al canal. Aquí no te vas a perder ni un solo capítulo de su historia. Cada noche, cuando el zoológico cierra y las cámaras siguen grabando, la manada de Punch hace algo que rara vez se muestra en los videos que se comparten durante el día. Se amontonan, literalmente, unos sobre otros en un mismo espacio reducido, en lugar de repartirse cómodamente por todo el recinto disponible. Y no es solo Punch, es la manada entera, noche tras noche, siguiendo un patrón que nuestros propios ancestros, mucho antes de existir las casas y las habitaciones separadas, seguían exactamente igual. ¿Por qué toda una manada, con espacio de sobra para dormir cada individuo por separado, elige amontonarse en el mismo lugar cada noche? ¿Y qué determina exactamente quién duerme dónde dentro de ese montón? Te lo voy a contar completo. Y al final de este video vas a entender por qué el contacto físico durante el sueño, algo que damos por sentado o que incluso evitamos en la vida moderna, sigue teniendo un efecto medible sobre el sistema nervioso, tanto en Punch como en cualquier humano. Antes de entrar en la ciencia, vale la pena describir con precisión lo que se observa cada noche en la manada de Punch. Al caer la tarde, el grupo empieza a converger hacia un mismo punto del recinto, generalmente una zona resguardada, con roca o vegetación que ofrece cierta protección frente al viento y a la vista abierta. No se distribuyen de forma uniforme por todo el espacio disponible. Se concentran cuerpo contra cuerpo, formando lo que los primatólogos suelen describir como un montón o racimo de individuos. Punch, dentro de ese racimo, no ocupa siempre la misma posición exacta noche tras noche, pero sí se mantiene consistentemente dentro del grupo más denso, en contacto físico directo con al menos otro individuo, casi nunca completamente aislado del resto. El propio proceso de formación de ese racimo sigue una secuencia bastante reconocible noche tras noche. Primero se acercan los individuos con vínculos más estrechos entre sí, madres con crías, hermanos, compañeros habituales de acicalado, formando pequeños núcleos de 2 o 3 cuerpos en contacto. Después, a medida que cae la temperatura y avanza la noche, esos núcleos pequeños tienden a fusionarse en un solo grupo compacto, con los cuerpos ajustándose y reacomodándose varias veces durante las primeras horas de sueño hasta alcanzar una configuración relativamente estable que se mantiene durante el resto de la noche. Aquí surge la primera pregunta que vale la pena hacerse. Si el recinto de Punch ofrece espacio de sobra para que cada mono duerma cómodamente separado de los demás, ¿por qué la manada entera elige, noche tras noche, amontonarse en el mismo punto reducido? La respuesta empieza a intuirse cuando se observa que este patrón no es exclusivo de la manada de Punch ni de los macacos en cautiverio. Se repite, con variaciones menores, en poblaciones salvajes de macacos japoneses y en decenas de otras especies de primates sociales alrededor del mundo, independientemente del clima, del tamaño del grupo o de la disponibilidad de espacio. Pero eso no es lo más importante todavía. Lo importante es entender que este comportamiento no es casualidad ni simple costumbre sin sentido, responde a varias funciones biológicas concretas que la ciencia ha documentado con bastante detalle y que conviene explicar una por una para entender la magnitud real de lo que ocurre cada noche en ese racimo de cuerpos. Y aquí aparece el verdadero problema que hace que este comportamiento sea más interesante de lo que parece a primera vista. Dormir amontonado no es gratis desde el punto de vista biológico. Implica menos libertad de movimiento durante la noche, mayor exposición a parásitos que pueden pasar de un individuo a otro por contacto directo, y una proximidad constante con otros animales, que, en cualquier otro momento del día, pueden ser rivales sociales directos.
Para que este comportamiento se mantenga tan extendido a pesar de esos costos reales, tiene que existir un beneficio todavía mayor detrás. Antes de seguir, una cosa. Si quieres que Punch se adapte rápido a la manada, no te olvides de suscribirte al canal. Cada suscripción es, literalmente, una mano más ayudándolo a sentirse en casa. Aquí está la pregunta central de este capítulo. ¿Qué beneficios concretos justifican que la manada de Punch acepte los costos reales de dormir amontonada cada noche, en lugar de repartirse con más libertad por el espacio disponible? La primera función, y probablemente la más estudiada, es la termorregulación. Los macacos japoneses, como se explicó en el capítulo de esta serie dedicado a la biología de su especie, son el primate no humano que vive de forma natural más al norte de todo el planeta y enfrentan temperaturas invernales considerablemente bajas en su hábitat original. Dormir en contacto físico directo con otros individuos reduce de forma medible la pérdida de calor corporal durante la noche, un fenómeno bien documentado en estudios de termorregulación en mamíferos que muestran cómo el gasto energético individual necesario para mantener la temperatura corporal disminuye de forma proporcional al número de cuerpos en contacto directo dentro de un mismo grupo que duerme junto. La magnitud de este ahorro energético no es menor. Estudios comparativos en distintas especies de mamíferos sociales que forman grupos de sueño han medido reducciones considerables en la tasa metabólica individual durante la noche cuando los animales duermen amontonados frente a cuando duermen aislados en condiciones de frío equivalente. Un ahorro que en primates de climas fríos como el macaco japonés puede representar una diferencia significativa en el balance energético total durante los meses de invierno, un periodo en el que además la disponibilidad de alimento suele ser más escasa. Dicho de otro modo, dormir amontonado no es solo una cuestión de comodidad térmica inmediata, es una estrategia que puede llegar a influir directamente en las probabilidades de supervivencia durante la estación más dura del año. Esto ya empieza a responder la pregunta inicial, pero abre otra de inmediato. Si la termorregulación explicara todo el fenómeno, ¿debería esperarse que este comportamiento desapareciera o se redujera notablemente durante los meses más cálidos del año, cuando el frío deja de ser una amenaza real? La evidencia de campo muestra que, aunque la intensidad del amontonamiento sí varía según la temporada, siendo más denso en invierno y algo más relajado en verano, el comportamiento de dormir en grupo cercano nunca desaparece por completo, incluso en condiciones de calor donde la termorregulación por sí sola no justificaría mantener tanto contacto físico. Esto indica que la termorregulación es una función real e importante, pero no la única que sostiene este comportamiento durante todo el año. Aquí entra la segunda función, relacionada con la protección frente a depredadores. Un grupo de individuos durmiendo juntos, en un espacio concentrado, multiplica el número de sentidos alerta ante cualquier señal de peligro nocturno, comparado con individuos dispersos y aislados, cada uno con su propia vigilancia limitada. Además, desde la perspectiva de un depredador que se encuentra con un grupo concentrado de presas potenciales, la probabilidad estadística de que cualquier individuo concreto sea el elegido para un ataque se reduce, un fenómeno conocido en ecología del comportamiento como el efecto de dilución. Este mecanismo, documentado en numerosas especies sociales que duermen o descansan en grupo, ayuda a explicar por qué incluso en entornos de cautiverio, donde el riesgo real de depredación nocturna es prácticamente nulo, la manada de Punch conserva este comportamiento casi intacto, como una herencia evolutiva que el propio cerebro no distingue entre peligro real presente y peligro histórico de la especie. El efecto de dilución, además,
se combina con un segundo mecanismo relacionado, pero distinto: la ventaja de la vigilancia compartida. En un grupo grande durmiendo junto, la probabilidad de que al menos un individuo se despierte parcialmente ante cualquier ruido o movimiento sospechoso es mucho mayor que si cada individuo durmiera aislado, y ese primer individuo alerta suele emitir señales, un movimiento brusco, un sonido de alarma breve, que despiertan con rapidez al resto del grupo. Esto significa que, en la práctica, ningún individuo necesita mantenerse completamente vigilante durante toda la noche, porque el sistema de alerta colectivo del grupo entero actúa como una red de seguridad compartida, permitiendo que cada mono individual descanse de forma más profunda de lo que podría permitirse durmiendo completamente solo. Esto responde parte de la pregunta anterior, pero abre otra todavía más interesante. Si la termorregulación y la protección frente a depredadores explican buena parte de este comportamiento, ¿qué papel juega, si es que juega alguno, el vínculo social entre los propios individuos que duermen juntos? Aquí está la tercera función, y probablemente la que más conecta con el resto de esta serie sobre Punch. El sueño comunal refuerza de forma directa y medible los vínculos sociales dentro del grupo. El contacto físico sostenido durante varias horas seguidas, como se explicó en el capítulo dedicado a las fibras CT, y el tacto afectivo, activa circuitos cerebrales asociados a la liberación de oxitocina y a la reducción del cortisol, exactamente el mismo mecanismo que sostiene el efecto calmante del acicalado durante el día. Dormir junto a los mismos individuos, noche tras noche, es una forma prolongada y silenciosa de mantenimiento del vínculo social, sin necesidad de ningún gesto activo adicional más allá de la simple proximidad sostenida durante las horas de sueño. Lo que ocurrió después de entender estas tres funciones combinadas cambió la forma en que los primatólogos interpretan el sueño comunal en general. Dejó de verse como un simple detalle práctico de la vida en manada y empezó a estudiarse como una ventana privilegiada para observar, al mismo tiempo, la fisiología del calor corporal, la estrategia antidepredadores y la estructura social completa de un grupo, todo condensado en un mismo comportamiento nocturno. Aquí está la pregunta que da forma a este capítulo. Dentro de ese racimo de cuerpos que se forma cada noche, ¿da igual dónde se coloca cada individuo? ¿O existe una lógica social detrás de quién duerme más cerca del centro y quién queda más expuesto en los bordes? La respuesta, documentada con detalle en estudios de comportamiento nocturno en primates, es que la posición dentro del racimo de sueño está lejos de ser aleatoria. Las posiciones centrales, más protegidas del viento, más cálidas por el mayor número de cuerpos alrededor y más resguardadas frente a un ataque repentino de depredadores, tienden a estar ocupadas de forma consistente por los individuos de mayor rango social dentro del grupo, y por las madres con crías pequeñas que todavía dependen de un cuidado especialmente estrecho. Las posiciones periféricas, más expuestas al frío, al viento y a cualquier amenaza que llegara desde el exterior del grupo, suelen quedar ocupadas por los individuos de menor rango social, frecuentemente machos jóvenes en las etapas previas a la dispersión hacia otra manada, el mismo proceso que se explicó en el capítulo de esta serie dedicado a la adolescencia en macacos. Para documentar este patrón con rigor, los investigadores de campo suelen registrar, noche tras noche y durante periodos prolongados de varias semanas o meses, la posición exacta de cada individuo identificado dentro del racimo de sueño, cruzando después esos datos con el rango social ya conocido de cada uno a partir de observaciones diurnas independientes. La consistencia estadística que arrojan estos registros es notable. La correlación entre rango social diurno y posición central durante el sueño se repite con una fiabilidad que descarta, prácticamente, la posibilidad de que se trate de una simple coincidencia
o de preferencias puramente individuales, sin relación con la estructura social del grupo. Esto ya empieza a responder la pregunta inicial, pero abre otra de inmediato. ¿Cómo se negocia esta distribución cada noche, sin que existan peleas constantes por ocupar las mejores posiciones dentro del racimo? La evidencia sugiere que esta distribución no se negocia de nuevo cada noche desde cero, sino que refleja, de forma bastante directa, la misma jerarquía social que rige el resto de la vida diurna del grupo, la que se construye mediante el rango heredado por línea materna y las alianzas sociales explicadas en otro capítulo de esta serie. Un individuo que ya tiene un lugar reconocido y respetado dentro de la estructura social diurna de la manada rara vez necesita disputar activamente su posición dentro del racimo nocturno, porque el resto del grupo ya reconoce, de forma tácita, qué posiciones le corresponden según ese mismo orden social ya establecido durante el día. Y aquí aparece un dato que conecta directamente con la propia historia de Punch. Durante los primeros meses de exclusión que atravesó, antes de que la manada empezara a tolerarlo y aceptarlo, es razonable asumir que su posición dentro de cualquier agrupación nocturna, si es que llegaba a formar parte de ella, habría estado en el extremo más periférico y menos protegido del racimo, un reflejo nocturno exacto de la misma exclusión social que sufría durante el día. Y de la misma forma en que su aceptación diurna fue avanzando gradualmente, como se documentó en el capítulo de esta serie sobre la jerarquía de la manada, es esperable que su posición dentro del racimo nocturno haya seguido una evolución paralela, moviéndose poco a poco desde el borde hacia posiciones más centrales y más protegidas a medida que su lugar dentro de la estructura social del grupo se fue consolidando. Así que volvamos a la pregunta con la que empezó este video. ¿Por qué toda una manada, con espacio de sobra, elige dormir amontonada cada noche? ¿Y qué determina quién duerme dónde dentro de ese grupo? La respuesta completa es esta. La manada de Punch duerme junta porque ese comportamiento combina tres beneficios biológicos reales y medibles al mismo tiempo. Reduce la pérdida de calor corporal durante la noche, disminuye el riesgo individual de depredación mediante el efecto de dilución y la vigilancia compartida, y refuerza de forma sostenida los vínculos sociales del grupo a través del contacto físico prolongado. Y la posición que cada individuo ocupa dentro de ese racimo nocturno no es aleatoria, refleja con bastante fidelidad la misma jerarquía social que ese individuo ya ocupa durante el día, con las posiciones más protegidas reservadas para quienes tienen mayor rango o mayor necesidad de cuidado, y las posiciones más expuestas quedando para quienes todavía no consolidaron un lugar central dentro del grupo. Y aquí está el paralelismo que probablemente ya intuías desde el título de este video, porque nuestros propios ancestros, durante la inmensa mayoría de la historia evolutiva de nuestra especie, dormían exactamente de la misma forma, en grupo, en contacto físico directo, compartiendo un mismo espacio reducido por las mismas razones de calor, protección y vínculo social que sostienen el sueño comunal de Punch. La costumbre moderna de dormir en habitaciones separadas, cada persona en su propia cama, es, en términos de tiempo evolutivo, una novedad reciente, prácticamente insignificante comparada con los cientos de miles de años en los que el sueño humano fue, casi sin excepción, un sueño compartido y físicamente cercano. Esto explica por qué, incluso hoy, el contacto físico durante el sueño sigue teniendo un efecto medible sobre el sistema nervioso humano. Estudios que analizaron a parejas durmiendo juntas, comparando noches con contacto físico sostenido frente a noches sin ese contacto, encontraron una reducción notable de los niveles de cortisol y una mejora en la calidad general del sueño, reportada por ambas partes durante las noches con mayor cercanía física, activando exactamente el mismo tipo de circuito de calma y vínculo que se explicó
al hablar de las fibras CT en otro capítulo de esta serie, ahora sostenido durante horas seguidas en lugar de solo unos minutos de contacto diurno. Investigaciones más recientes, que monitorearon simultáneamente el ritmo cardíaco y los patrones de sueño de ambos miembros de una pareja durante la misma noche, han encontrado además un fenómeno todavía más sorprendente conocido como sincronía fisiológica interpersonal. Los ritmos biológicos de ambas personas tienden a coordinarse entre sí durante el sueño compartido, de forma mucho más marcada que cuando cada una duerme por separado. Y esa sincronía se asocia, en los propios estudios, con mejores indicadores subjetivos de calidad de sueño y de satisfacción en la relación. Este hallazgo sugiere que el cuerpo humano, igual que el de Punch y el resto de su manada, sigue tratando el sueño compartido como algo más que una simple cuestión de espacio disponible. Lo trata como una oportunidad activa de regulación mutua entre dos sistemas nerviosos que se sincronizan mientras ambos descansan. Dormir cerca de alguien de confianza, ya sea una pareja, un hijo pequeño con miedo nocturno, o incluso una mascota que se acomoda contra el cuerpo durante la noche, no es solo una costumbre agradable, activa un mecanismo biológico de regulación del estrés que compartimos con Punch y con toda su manada, heredado de millones de años de dormir, exactamente igual que ellos, en contacto físico constante con quienes más importan. Cuéntame en los comentarios si duermes acompañado, ya sea de pareja, de hijos o de mascotas, y si notas la diferencia en cómo descansas comparado con las noches que duermes solo. Y si amas a Punch, ya lo sabes, suscríbete al canal, porque lo que viene en los próximos capítulos de su historia, dentro de la manada, te va a sorprender todavía más.